Bueno, el título de lo que voy a mencionar es cómo se inicia. Eh, es lo que me ha pasado a vivir. Van a ser 20 videos con 20 títulos distintos. Eh, el tema que tengo es trastorno de ansiedad y depresión, o sea, trastorno de ansiedad depresiva. ¿Cómo salí del trastorno de ansiedad? Eso lo contaré más adelante. Pero ¿cómo empezó? Es el tema de hoy. Luego, paulatinamente voy a ir hablando por temas. El tema importante es trastorno de ansiedad depresivo y trastorno de ansiedad, o también trastorno obsesivo compulsivo. De ahí en adelante vamos a ir poquito a poquito más conversando el tema y vayamos al tema primero. Si yo les mencionaría que la doctora me dijera, y esto lo pasé cuando yo me hospitalicé hace 7 años, estuve en el hospital Almenara psiquiátrico. No netamente psiquiátrico, sino había varias especialidades, pero había un área que es psiquiatría. En esta área había de todo tipo de patología. Yo recuerdo que estuve con personas de esquizofrenia, bipolaridad, de alcoholismo, etc. Netamente decirles que sufrir causa de que no sabía cómo se originó, en qué momento se originó y cuál fue el detonante de todo esto. Muchos psicólogos me decían, busca la manera de ver en qué momento de tu parte de tu vida ocurrió. Todos los que tenemos trastorno de ansiedad es por el miedo a la muerte, y cuando comienza a palpitarnos y nos da como si fuera una taquicardia. Esta taquicardia que nos hace oprimir el pecho ocurrió en mi vida cuando yo tenía 7 años. A los 7 años me empujaron contra las maquinitas de pinball. Me fui contra el pecho y desde ahí mis manos comenzaron a agarrar mi pecho. Al pensar que me estaba pasando algo porque mis latidos iban muy fuerte, no pensé causar en mí un deceso que a la larga me iba a perjudicar. Hoy tengo 36, 37 años y me he tratado casi 7 años. Cuando empecé todo era muy difícil, muy complicado, todo era muy, pero muy, podría decirlo, algo muy desordenado, como que no veía claro cómo ordenar mis ideas. Y entonces poco a poco me fui dando cuenta de que tenía que empezar por dónde empezó, cómo empezó esta causa. Tal vez pudo haber empezado antes, pero tuve que tomar un punto de partida en mi vida. Tal vez pude empezar desde que yo nací y mi madre me dijo que yo era muy enfermizo. Tal vez también pueda hacer eso. Pero partí desde ese momento y desde ahí cambió mi vida para siempre. Hasta el día de hoy sigo todavía luchando con dicha enfermedad que me dicen que
bueno, lo que dicen, que dice este médico, que ya, o sea, y lo voy a mencionar más adelante, es gratificante lo que les voy a decir. Aparentemente, entre comillas, estoy curado. Clínicamente no, para el ojo médico sí. O sea, no necesito tomar pastillas, pero esto lo cuento más adelante. Entonces, tomando el punto de partida desde cómo inicié, cómo este cataclismo de mi vida pudo ocasionar deceso tras deceso, ¿cómo cambió mi vida? Pues hay muchos factores. Que puedo decir, en el colegio no era al principio en primaria era muy pelandero, me gustaba mucho, me peleaba con mis amigos, tenía mucha adrenalina. En sí, mi primaria no se veía tanto. Mi primer encuentro con un psicólogo fue a los 10 años, cuando ya comencé a tener síntomas especiales como empalmarme la mano y pensar cosas preocupantes, o sea, tomarme las cosas a pecho. Fue la primera vez que me medicaron clonazepam de 0.5 para poder dormir, porque no dormía. Pero vayamos en el transcurso de los 7 años hasta los 9. En este tiempo, en este lapso, tuve mucho apoyo de parte de mi hermano mayor. Mi hermano mayor me ayudó a superar muchas cosas. Si no fuera por él, yo creo que el trastorno que tengo, bueno, que probablemente se hubiese agravado mucho peor. Hubieron personas que me entendieron, personas que comprendían, personas que miraban que algo no andaba en mí en este lapso de tiempo. Tenía sobreprotección de mi hermano, a mi hermanita la veía como que había un encaje con mi hermana, no había mucha empatía con mi hermana. Desearía tal vez retroceder el tiempo y ser distinto y decirle otras cosas, ¿no? Pero todo creo que el tiempo las va acomodando. Entonces, en este transcurso del tiempo, mi familia, mis primos, las personas que estaban a mi lado, mi madre, me fueron ayudando a evolucionar como persona. Y en verdad yo no notaba mucho. Son personajes en mi vida muy importantes. Son personajes que con el pasar del tiempo saben cómo ayudarte a superar esas barreras que yo tenía, preguntas en mi cabeza constantemente. A pesar que era tan pequeño, o sea, tenía esa edad, tenía tantas preguntas en cabeza, y eso era parte de la ansiedad, aunque no lo creas. Todas las preguntas, todas las cuestiones que yo tenía era parte de la ansiedad. Me preguntaba mucho si esto, por qué, si aquello, por qué, si lo otro, por qué. Entonces, me acuerdo que también en ese tiempo, como que mi tía, tengo una tía Esther que en paz descanse, fue en parte importante también en mi vida, porque ella cuando me llevó a una iglesia también tuve paz dentro de ese lugar. Pensar que tantas personas fueron parte de mi vida en aquellos momentos cuando yo necesitaba, porque tenía dudas en mi cabeza.
formaban parte de mi vida y superaba cada obstáculo de pensamiento, de interrogante y pregunta y cuestionamiento. Pero era un cuestionamiento constante como un ciclo como les menciono, un trastorno obsesivo compulsivo a las respuestas que no obtenía. Es por eso que siempre me preguntaba a las personas adultas cómo es esto, cómo es lo aquello, cómo lo otro. Y bueno, todavía no sabía esta enfermedad cómo se llamaba o qué es lo que me estaba pasando. Pasar de 7 a 9 años, todavía esto lo voy a seguir haciendo en un siguiente video. O sea, no es que lo voy a pasar en un solo video, lo voy a pasar en 2 videos. Estas personas importantes, figuras importantes, amigos que pues tampoco no me ayudaron y pues solamente miraban, o sea, siempre los pequeños pasamos de todo. Piensa en la gente que los adultos pasamos cualquier problema, no. Los pequeños también sufríamos de discriminación, sufrimos de falta de afecto, falta de cariño, padres disfuncionales, que fue mi caso. Menciono que mi padre mucho le pegaba a mi madre, yo lo miraba y no lo puedo negar que mi padre haya sido una buena persona cuando era pequeño. Esto sí me marcó mucho. Aunque mi padre a veces le preguntaba una cosa, otra cosa, yo cuando tenía desde que nací hasta los 7 años o 8 años, yo era muy apegado a mi madre. Mi madre me ayudó a superar muchas cosas, como hoy en día lo está haciendo. Y bueno, ese es el tema de iniciación. Espero que me haya entendido. Yo probablemente haya tenido la enfermedad mucho antes, tal vez, no lo sé, pero el punto de partida y yo tenía que hacer memoria en mi mente, una hipnosis para poderme trazar, para poder saber en qué momento de mi vida ocurrió esto. No fue fácil, tuve que pensar y pensar todas las noches y pensar en qué momento. Y lo hice porque la doctora me lo pidió. La doctora me lo dijo: Luis, ¿en qué momento ocurrió esto en tu vida? Y esto sí lo tomé muy en serio, porque quería saber en qué parte de mi vida empezó dicha enfermedad. Chicos, hagamos un retroceso, hagamos como una hipnosis hacia nuestras vidas, al pasado, y pongámonos a pensar en qué momento ocurrió todo esto, pasando por todo lo que hemos pasado, viviendo lo que hemos vivido y con todas las personas que nos han ayudado o nos hayan maltratado, o las personas que no nos han ayudado. Recordemos aquel momento, aquel instante, aquel preciso lugar que pasó esto, como si fuera, esto pasa así, en un solo instante de nuestras vidas. A mí me golpeó alguien por la espalda, choqué con las máquinas con el pecho y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Mis manos ya estaban en mi pecho y sentía el latido de mi corazón y no se despegaba. Esto empezó así y con el tiempo fue marcándome cada día más y más. Y esto fue evolucionando cada día más y más y más. Bueno, yo me despido hasta el próximo video. Chicos, espero que me hayan entendido. Yo creo que es muy importante saber. Pregunta a tu médico y pregúntate a ti mismo: ¿en qué momento pasó esto en tu vida? ¿En qué momento ocurrió esto en tu vida? ¿En qué parte? ¿En qué lugar? Me despido.